Arrepentíos, arrepentíos. En otras palabras, reconoceos que vais a pecar contra mí hasta que os muráis. Ya eso es verdadero, es verdadero. La palabra arrepentimiento, de ahí viene arrepentíos, en el original se lee metanoia, metanoia. Metanoia viene a ser un cambio de idea en la mente, un cambio de idea en la mente, en el pensamiento. Por ejemplo, nuestro Dios es infinitamente santo. Nuestro Dios jamás comete pecados. Dios es santo, santo, santo. Él jamás comete ni un solo pecado, porque es santo, santo, santo. Pero vemos que Dios se arrepintió. Pero por supuesto que no de los pecados, porque jamás Dios comete pecados. Pero Dios se arrepintió. En Éxodo capítulo 32, nosotros vemos que Moisés empieza a interceder ante Dios por el pueblo, porque el pueblo de Israel había provocado a ira a Dios. Entonces le está diciendo Moisés al Señor Dios Todopoderoso en Éxodo 32, leamos desde el versículo 13 al 14, entonces le dice Moisés al Señor, has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Claro, porque en el versículo 9 de Éxodo capítulo 32, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo duro de cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira. O sea, cambia tu pensar. O sea, arrepiéntete. Metanoia, cambia tu pensar respecto de lo que has determinado hacer. Modifica tus pensamientos, Señor. Cambia de parecer. Entonces, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Se arrepintió del mal. O sea, ahí tenemos nosotros un cambio de parecer mental. Dios pensaba destruir al pueblo de Israel, pero gracias a la intercesión de Moisés, cambió de pensamiento el Señor. Bueno, ocurrió lo mismo con Jonás, ¿verdad? Jonás fue objeto de que Dios le mandó pregonar a Nínive, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Entonces, vio Dios, cuando Jonás empezó a predicar, a pregonar en la ciudad de Nínive, vio Dios que lo que hicieron, que realmente se convirtieron de su mal camino los ninivitas, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. O sea, Dios es infinitamente santo. Dios jamás comete ni un solo pecado. Aquí Dios no se arrepintió de sus pecados. Aquí Dios se arrepintió del mal que había determinado hacer sobre los ninivitas. Cuando Dios vio que los ninivitas se arrepintieron en polvo y ceniza, el Señor cambió su pensamiento que él tenía. Inicialmente pensó destruir a Nínive. Ahora cambió de pensar, o sea, se arrepintió. Por eso que arrepentimiento, en el idioma griego antiguo, se escribe metanoia. Meta, en griego, significa cambio. Y noia significa mente. Ahora, en Marcos 1.15, por ejemplo, cuando Cristo nuestro Señor inició su ministerio de salvación, comenzó a pregonar, comenzó a demandar, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ya esa palabra es metanoiaite. Metanoiaite. Significa cambiaos los pensamientos que tenéis.
Meta es cambio. Por ejemplo, metamorfo. De ahí viene la palabra metamorfosis. Significa cambio de forma. El prefijo meta indica que va a cambiar, va a cambiar. ¿Qué cosa? La forma. En griego es morfo, metamorfo, cambio de forma. Metanoia, meta, el prefijo meta indica lo que va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? La mente, porque mente es noia, cambio de mente. Ahora la palabra noiaité significa pensamiento de la mente, pensamiento de la mente. Por eso que en Isaías 55:7 dice claramente la palabra del Señor: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová. O sea, que cambie los pensamientos. Arrepentimiento es cambiar los pensamientos que el hombre tiene respecto de cómo se encuentra moralmente ante Dios. La verdad, que ha sido demostrada en toda la Biblia, es que el hombre, desde que nace, vive y hasta que muere, va a estar moralmente corrompido. O sea, reconoceos que vais a pecar contra mí hasta que os muráis. Eso es verdadero. Arrepentíos, reconoceos que vais a pecar contra mí hasta que os muráis. Cambia en tu mente la forma de autopercibirte, estando viviendo tú en un cuerpo de carne y hueso. El apóstol Pablo llama lo que hay en el cuerpo físico la ley del pecado que está en nuestros miembros. En Romanos 7, versículos 24 y 25, el apóstol Pablo le llama la ley del pecado que está en nuestros miembros. Se está incluyendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya era salvo, ya era un hijo del Señor, ya él era una persona que había pasado de muerte a vida, tenía la vida eterna. Y no era cualquier persona con vida eterna, ¿eh? El apóstol Pablo era el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles, y el apóstol Pablo se está reconociendo la ley del pecado que está en nuestros miembros. Cuando dice la expresión nuestros miembros, ahí se está incluyendo el apóstol Pablo, pero ya en su calidad de ser salvo. Era el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles. Y a propósito del apóstol Pablo, tenemos nosotros la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 15 al 16. El apóstol dice que Dios lo puso como modelo para la iglesia, ejemplo. Ejemplo para la iglesia, ¿eh? Modelo, dice el original. El apóstol Pablo es el modelo para la iglesia. O sea, hay que imitar a Pablo. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Ruego que me imitéis. ¿Eh? Ruego que me imitéis, dice el apóstol Pablo. Ya, en la primera epístola, la primera carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, capítulo 1, versículos 15 al 16, el apóstol Pablo expone la expresión yo soy. Significa siempre soy. Yo soy. Yo soy, siempre seré pecador. Reconoceos que vais a pecar contra mí hasta que os muráis. Esa expresión es bíblica, es verdadera. Ya, 1 Timoteo 1, versículos 15 al 16. El apóstol Pablo, diciendo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy, ahí está el presente continuo, no dice que yo era, no que yo era, que antes de ser salvo, antes de ser cristiano, yo era pecador, pero ahora ya no peco más. No, eso no es bíblico. No, lo bíblico es que nosotros vamos a pecar contra Dios hasta que nos muramos. Eso es bíblico. Entonces dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el principal, el primero de los pecadores. Y por esto, porque yo soy el principal de los pecadores, el primero de los pecadores, por esto fui recibido misericordia para que Dios mostrase en mí, el primero de los pecadores, el principal, toda su clemencia para modelo. Ahí está la expresión. Para modelo. Los traductores han puesto para ejemplo. Para modelo de los que van a creer en Él, van a creer en Cristo, para vida eterna. El apóstol Pablo, Dios lo puso como modelo para la iglesia. Ejemplo. Para ejemplo de los que van a creer en Cristo, para vida eterna. Voy a repetir esta expresión del Espíritu Santo a través de la pluma del apóstol Pablo, porque es muy relevante. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 15 al 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero, el principal, y por esto fui recibido misericordia para que Dios mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para modelo de los que van a creer en Él para vida eterna. Para ejemplo, como traducen los traductores de la era medieval, para ejemplo de los que van a creer en Él para vida eterna. Entonces, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, eso está en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 15 al 16,
palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy. Y ahí está la expresión yo soy. Esa expresión yo soy, hace entender algo en presente continuo. Yo soy. Cuando Dios se le revela a Moisés en la zarza ardiente, Dios le dice a Moisés, le dirás a Faraón, yo soy, me ha enviado a ti. Yo soy el que soy. Eso significa eterno, siempre ser. Dios es eterno, no tiene ni principio ni fin, siempre existe, siempre es, yo soy el que soy. Esa misma expresión, yo soy, que la vemos nosotros cuando Dios se le revela a Moisés en la zarza ardiente, la usa el apóstol Pablo para hablar de su condición de ser pecador. Yo soy pecador. O sea, en otras palabras, reconoceos que vais a pecar contra mí hasta que os muráis. Eso es verdadero, es bíblico. Miren, estas no son opiniones propias mías de Ulises Astudillo, como si fuesen las palabras de Dios escritas en la Biblia, como si fuesen, pero que no son. No, si son. Esto no es algo que esté inventando yo. Es bíblico. Miren lo que dice la Biblia en Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo. Esa palabra es muy importante, ¿eh? No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Nunca. Y cuando se habla de que nunca peque, cuando se habla de justo, se está hablando de una persona salvada. En el Antiguo Testamento, una persona injusta era declarada justa por su fe, como Abraham, por ejemplo. Creyó y le fue contado por justicia, fue justificado por su fe. Génesis 15:6. Entonces, la justificación siempre es por la fe. La justificación significa declarar al injusto justo, porque, como dice la Escritura, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Y en 1 Corintios 6, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los mentirosos. Sí, pero en Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todos. O sea que nosotros siempre vamos a pecar. Tenemos que reconocer que vamos a pecar contra Dios hasta que nos muramos. Porque la ley nos ayuda a entender que nosotros somos injustos ante los ojos de Dios, con las características propias de todo injusto que están descritas en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pero está escrito en Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y aquí en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos, o sea, las personas que no son justas, los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y da una serie de características propias de toda persona injusta. No erréis, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los idólatras, ni los mentirosos, heredarán el reino de Dios. Mas esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Es decir, en Santiago capítulo 2, versículo 10, ahí se está demostrando que todo ser humano, ante los ojos de Dios, por más que esté evitando cometer pecados, ante los ojos de Dios, esa persona es un fornicario, un adúltero, un afeminado que se echa con varones, un idólatra, porque cometió una falta a la moral de Dios, cometió un delito, cometió un pecado, uno solo. No importa que haya sido una mentira, un mal pensamiento, un mal deseo, infringió la ley moral de Dios. Cualquiera que guardare toda la ley, estuviere siempre obedeciendo los mandamientos. Y dice Santiago 2:10, y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todos. Entonces, Dios dio la ley para el conocimiento del pecado que mora en nosotros. Mora, vive en nosotros, en todos nosotros los seres humanos, incluso en el apóstol Pablo y en el apóstol Juan. Recordemos que el apóstol Juan y el apóstol Pablo, cuando escriben sus cartas a la iglesia, ellos ya tenían vida eterna, ya eran salvos. Entonces, el apóstol Pablo en Romanos 7 habla del pecado que mora en él. Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Sabemos que la ley moral de Dios, los mandamientos del Señor,
Sabemos que la ley es espiritual, mas yo, Pablo, que soy el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles. Mas yo, Pablo, yo soy carnal, vendido al pecado. Eso es arrepentimiento. Es un cambio en la forma, en los pensamientos y la forma de autopercibirse, un cambio de parecer respecto de cómo el hombre se encuentra moralmente ante Dios. Entonces, cuando Cristo nuestro Señor dice, arrepentíos y creed en el Evangelio, en Marcos 1:15, lo que está diciendo es, reconoceos que vais a pecar contra mí hasta que os muráis. Eso es verdadero, es bíblico. El apóstol Pablo, teniendo vida eterna, siendo el modelo para la iglesia, como dice 1 Timoteo 1, versículos 15 al 16, el apóstol Pablo dice que hay que imitarlo a él, ser imitadores de mí como yo de Cristo, 1 Corintios 11:1. En esa condición de ser apóstol, el apóstol Pablo está diciendo, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Entonces, se está reconociendo públicamente el apóstol Pablo como una persona que siempre está cayendo en pecados. El pecado mora en él. Entonces, en Romanos 7, versículos 14-25, el apóstol Pablo habla de la ley del pecado que está en los miembros del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo ya era salvo. Y no era cualquier salvado, ¿eh? El apóstol Pablo era el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles. El modelo para la iglesia, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, la expresión, reconoceos que vais a pecar contra mí hasta que os muráis, es verdadera, es bíblica. No es algo que sea de ocurrencia mía. Como que alguien dijera, estas son opiniones propias de Ulises Astudillo. Como si fuesen las palabras de Dios escritas en la Biblia. No, si son las palabras de Dios. Están escritas en la Biblia. Como si fuesen palabras de Dios, pero no son palabras de Dios, son inventadas por Ulises Astudillo. No, eso no es cierto. Eso sería una falsa acusación. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, yo siempre estoy citando las Escrituras, voy a citar el original. Recordemos que el apóstol Juan ya era salvo, ya tenía vida eterna y se está incluyendo, se está vinculando respecto de aquellos a los cuales les está escribiendo, porque le está escribiendo a personas con vida eterna, a la iglesia. De hecho, lo deja muy claro el apóstol Juan cuando se está despidiendo de la primera epístola. En el capítulo 5, al final de la carta, en 1 Juan 5:13, el apóstol Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros. Juan no le está escribiendo a las personas que no son cristianas, que no son salvas. No, ellos no. Le está escribiendo a los que ya tienen vida eterna, a los salvados con vida eterna, a la iglesia. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas, incluyendo 1 Juan 1:8. Si decimos que pecado no tenemos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso es grave. No está la verdad en nosotros. Si una persona que dice ser salvada dice que él no peca, que no tiene pecado, entonces él es un mentiroso. La verdad no está en él. ¿Me entienden? Si una persona no reconoce que todos los verdaderos salvados vamos a pecar contra Dios hasta que nos muramos, en él no está la verdad. La verdad es que todos nosotros, incluyendo los salvados, como el apóstol Pablo, como el apóstol Juan, vamos a pecar contra Dios hasta que nos muramos. Y es por eso que Cristo a la iglesia le ha dejado su preciosa y bendita sangre. Miren cómo se está vinculando el apóstol Juan, 1 Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La expresión nos significa que se está incluyendo. Como que dice que el apóstol Juan también, él también está incluido. Nos limpia de todo pecado en nuestra condición de ya tener vida eterna. Hace lo mismo el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia en Éfeso. Efesios 1:7, ¿ya? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. De los pecados que nosotros siempre vamos a cometer contra Dios, ya siendo salvos hasta que nos muramos. Arrepentíos significa reconoceos que vais a pecar contra mí hasta que os muráis. Eso es lo que está exigiendo Cristo, que el hombre tenga que reconocerlo. Repito, al principio de la primera epístola del apóstol Juan, al principio lo deja bastante claro, de que nosotros vamos a pecar contra Dios hasta que nos muramos,
Porque en 1 Juan 1:8 dice, si decimos, se está incluyendo Juan, él también. Si decimos, ¿quiénes? Los que ya tenemos vida eterna, los que somos parte integral de la iglesia de Cristo. Si decimos que pecado no tenemos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si una persona dice que no va a pecar contra Dios hasta que se muera, la verdad no está en él. Es un engañador. Yo diría que es un falso cristiano, una persona opositora a la verdad. En 1 Juan 1:10, dice, si dijésemos, dice Juan, se está incluyendo Juan, cuando dice, si dijésemos, yo también. Es como que Juan dice, yo también. Si dijésemos que no hemos, en esta condición de ya tener vida eterna, de ya ser salvo, si dijésemos que no hemos pecado, mentiroso le hacemos. Ya, esto es muy grave. Esto es de la mayor gravedad. Aquí Juan está diciendo, yo Juan y ustedes, si dijésemos que no hemos pecado en esta condición de ya tener vida eterna, porque le está escribiendo a la iglesia Juan. No es que Juan estuviera diciendo, si dijésemos que cuando estábamos perdidos no tenemos pecado, no, ahora, en esta condición de ya haber entrado por la puerta estrecha, de ya ser parte de la iglesia de Cristo, en esta condición, si dijésemos que no hemos pecado, siendo ya salvos, mentiroso le hacemos. Mentiroso le hacemos a Dios, eso es grave. Mentiroso le hacemos y la palabra de Él no está en nosotros. Lo que está en nosotros es pura religión, pura hipocresía, puro negacionismo de lo que nosotros seremos los salvados hasta que nos muramos, pecadores, sustituidos por Cristo en la cruz del Calvario. Es interesante que en 1 Juan 3:6 dice, todo el que en él permanece no continúa pecando. Esa expresión, continuar pecando, tiene relación con una práctica del pecado. Y en 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. La práctica del pecado tiene relación con una desenfrenada forma de ser, que no tenga ningún freno en su pecaminosidad. Las personas que no son de Cristo pecan desenfrenadamente, practicando el pecado. Los que somos de Cristo caemos en pecados, pero no desenfrenadamente. Tenemos un freno, que es el Espíritu de Cristo en nosotros. Nos frena porque se contrista, se entristece. Se entristece dentro de nosotros el Espíritu Santo cuando nosotros caemos en diversos pecados. En Efesios 4:30, exhortación del apóstol Pablo a la iglesia. Y no entristezcáis, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, purifíquense, no caigan en tantos pecados, eviten caer en pecados, porque tenemos que reconocer que vamos a pecar contra Dios hasta que nos muramos. Si eso es, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Cuando se está hablando de hombre justo, se está hablando de una persona justificada por su fe. No se está hablando de un injusto, de una persona que sigue siendo un injusto. No, se está hablando de una persona que por su fe ha sido declarada justa. Ciertamente no hay hombre justo que ha sido justificado por su fe en el Evangelio, ha sido salvo, que haga el bien y nunca peque. No existe el justificado por la fe en el Evangelio, el verdadero salvado que nunca peque. Que llega un punto en su vida en que de ahí en adelante no peque nunca más. No, eso no va a existir nunca. Arrepentíos, reconoceos que vais a pecar contra mí hasta que os muráis. Arrepentíos. Entonces, tenemos nosotros, 1 Juan, capítulo 3, versículo 6. Todo el que en él permanece no continúa pecando. Lamentablemente los traductores de la era medieval, cuando hablo de los traductores, me hablo de la Biblia King James o Cipriano de Valera en todas sus versiones, la 1960 o la 1602 purificada, Cipriano de Valera o Casiodoro de Reina. Ellos modificaron el original, porque en casi todas las Biblias traducidas al idioma hispano o al idioma inglés, dice, todo el que en él permanece no peca, el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Bueno, eso contradice 1 Juan 1:8. Si decimos que pecado no tenemos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, el apóstol Juan lo deja claro desde el principio, en el versículo 8 del capítulo 1, de la primera epístola. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 8. Lo deja claro desde el principio. Si decimos que pecado no tenemos, en esta condición de ser salvos ya, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿por qué en 1 Juan 3:6 los traductores han dejado escrito de la siguiente manera, todo el que en él permanece no peca? Como que se ve una contradicción, ¿verdad? En 1 Juan 3:6
se ve una contradicción con 1 Juan 1.8. En 1 Juan 3.6, según lo que quedó traducido por los traductores hispanos, todo el que en él permanece no peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pero eso está, digamos, choca, se contradice con 1 Juan 1.8. 1 Juan 1.8. Si decimos que pecado no tenemos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1.10. Si dijésemos que no hemos pecado, mentiroso le hacemos a Dios, le hacemos mentiroso a Dios. Si en esta condición de ya tener vida eterna, de ya ser salvos, de ser verdaderos salvados de Cristo, si en esta condición dijésemos que no hemos pecado, ¿le hacemos mentiroso a Dios? Le hacemos a Él mentiroso y la palabra de Él no está en nosotros. Lo que está en nosotros es puro negacionismo, pura oposición a la verdad, pura religión. Entonces, en 1 Juan 3.6, en el original, no dice todo el que en él permanece no peca. No dice así. Porque se estaría contradiciendo con 1 Juan 1.8 y 1 Juan 1.10. No, en el original dice, todo el que en él permanece no continúa pecando. Todo el que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido. Y no va a continuar pecando porque Dios Padre lo va a disciplinar, lo va a castigar, ¿verdad? Por eso que en Hebreos 12, versículos 5 al 8 dice, Dios al que ama disciplina. O sea, cuando un salvado comienza a pecar, él no va a practicar el pecado, aunque esté cayendo en pecados, no lo va a practicar porque va a ser frenado en su pecaminosidad. Porque el Espíritu Santo que está en él se va a contristar y luego, si no obedece a que el Espíritu Santo está apagado en él por estar cayendo en pecados, estarlo contristando, entristeciendo, entonces Dios va a disciplinarlo, ¿verdad? Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, ¿verdad? Todos los salvados vamos a pecar hasta que no muramos y por eso existe la sangre de Cristo que nos va limpiando nuestros pecados y existe la disciplina. O sea, si Cristo nos hubiese venido a salvar de una vida en el pecado, de que nosotros no pecásemos más, entonces no sería necesaria la sangre de Cristo, que nos va limpiando nuestros pecados, ni tampoco sería necesaria la disciplina, que Dios nos tenga que castigar para que nosotros dejemos de estar pecando, ¿verdad? Y resulta que tanto la sangre de Cristo, preciosa, inmaculada sangre de Cristo, que es el detergente espiritual que nos va limpiando de nuestros pecados a los salvados, es muy necesaria. Y la disciplina, el castigo, el azote de nuestro Padre, porque estamos cayendo en pecados, también es muy necesaria para que nos apartemos del pecado, ¿verdad? Pero de que vamos a pecar contra Dios hasta que nos muramos, 100% sí. Ahora, en 1 Juan 3.9 dice, todo el que ha nacido de Dios, pecado no practica. Lamentablemente, nuevamente los traductores, me refiero a la Biblia que fue traducida por Cipriano de Valera, en todas sus versiones, la traducción 1960, incluyendo la 1602 purificada, o Casiodoro de Reina, o King James, y otra serie de traductores, de Biblias traducidas, han modificado el original. Entonces nosotros leemos en las Biblias traducidas, al inglés, al francés, al español, 1 Juan 3.9, todo el que ha nacido de Dios no peca, pues la simiente de Cristo en él, la simiente de él, en él permanece y no puede pecar. ¿Ah? Eso está contradiciendo 1 Juan 1.8, 1 Juan 1.10. Lo está contradiciendo porque está mal traducida. No peca, sino que la traducción correcta es, o sea, el original dice, pecado no practica, porque el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué significa una persona que practique el pecado? Un homosexual, por ejemplo, que no puede dejar de tener coito con otro hombre. Es un pecado contra naturaleza, es una práctica. El salvado puede caer en pecados. De hecho, va a caer en pecados hasta que se muera, pero no lo va a practicar. La práctica es una disciplina que tiene los deportistas de las Olimpiadas. Perdón. Por ejemplo, la disciplina de la jabalina, lanzamiento de la jabalina, la disciplina de la maratón, o de correr la posta 4x4, o la disciplina del lanzamiento del martillo, o la disciplina del salto con garrocha,
ahí los atletas están practicando para ir superando su marca. Es una práctica continua. No tiene nada que los frene. De hecho, quieren ir superando su marca. Eso es practicar, algo que se hace desenfrenadamente. Una persona que practica el pecado es del diablo. No tiene quien lo frene. Nosotros vamos a pecar contra Dios hasta que nos moramos, pero nos frena el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros y también el azote, la disciplina que va a venir para que nosotros ya dejemos de estar practicando el pecado, ¿verdad? Por eso dice en 1 Juan 3:9, todo el que ha nacido de Dios, pecado no practica, porque el Padre lo va a disciplinar, impidiendo que caiga en la práctica. Pues la simiente de él, la cual es Cristo, en él permanece y no puede continuar pecando a la manera de la práctica del pecado. Pero de que va a pecar hasta que se muera, sí, el ser humano va a pecar el salvado va a pecar hasta que se muera. ¿Eh? Entonces, todo el que ha nacido de Dios, pecado no practica. Pues la simiente de él, en él permanece y no puede continuar pecando, pues de Dios ha nacido. La simiente de él, de Cristo, o sea, es Cristo mismo habitando espiritualmente dentro de la persona. El salvado va a pecar hasta que se muera, pero siempre va a entrar en un proceso de santificación. Porque aún no habéis resistido hasta la muerte, combatiendo contra porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Nosotros vamos a tener un enemigo que se llama el Amalek espiritual, ¿verdad? Era un enemigo de los israelitas mientras ellos iban por el desierto a entrar a la tierra prometida. Venía Amalek y atacaba por la retaguardia. Dijo Dios, tendré guerra con Amalek todo el tiempo de vuestra peregrinación. De generación en generación tendré guerra con Amalek. El Amalek para el salvado es la carne, que nos hace caer en pecado siempre. Siempre vamos a caer en pecados. O sea, el arrepentimiento, cuya palabra en griego es metanoia, es un cambio en la manera de autopercibirse mentalmente en su condición moral. Dios exige que el hombre cambie la forma de autopercibirse mentalmente, de cómo él piensa que se encuentra moralmente ante Dios. El ser humano moralmente va a caer en pecados hasta que se muera, tanto la persona salvada como la persona que va marchando al infierno, ¿verdad? Entonces, es importante entender esta palabra, arrepentidos. Cristo advierte en Lucas 13, versículo 1 al 5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no reconocéis que vais a pecar contra mí hasta que os muráis, todos pereceréis igualmente. Cuando yo fui salvo, fue cuando yo me arrepentí y creí con fe en el Evangelio. El Evangelio es el anuncio de lo que Cristo hizo por nosotros para podernos salvar. ¿Qué fue lo que hizo Cristo por nosotros para podernos salvar? De nosotros ser condenados a la muerte por nuestros pecados, morir por los pecados de nosotros. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4 dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Entonces recordemos siempre lo que dice el apóstol Juan. Si decimos la iglesia, Juan está escribiendo a la iglesia, la primera epístola del apóstol Juan a la iglesia. Capítulo 1, versículo 8. Si decimos que pecado no tenemos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados. Todos los salvados tienen que ir confesando permanentemente sus pecados que van a cometerlos hasta que se mueran, apelando a la sangre de Cristo para que haya limpieza, redención, expiación, purificación, ¿verdad? Si decimos que no hemos pecado, mentiroso le hacemos, y la palabra de Él no está en nosotros. Primera de Juan 1:10. Primera de Juan 1:8. Si decimos, yo también Juan, yo soy salvo, yo soy el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles. Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado. Si decimos que pecado no tenemos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso es Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:9. Siempre escribiéndole a la iglesia. Si confesamos nuestros pecados, Juan se está incluyendo, ¿lo notan? ¿Notan que Juan se está incluyendo? Si confesamos nuestros pecados que cometemos los salvados hasta que nos muramos. Si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Primera de Juan 1:10. Si decimos, se está incluyendo siempre Juan, si decimos, yo también Juan, que soy el apóstol del Señor a la iglesia, si decimos que no hemos, en esta condición de ya ser parte de la iglesia, si decimos que no hemos pecado, mentiroso le hacemos a Dios. Hacer mentiroso a Dios, eso es gravísimo. Si decimos, ¿ya? Si dijésemos que no hemos pecado, mentiroso le hacemos a Dios. Mentiroso le hacemos y la palabra de Él no está en nosotros. Lo que está en una persona que dice que el salvado puede dejar de pecar es la mentira, ¿ya? Ahora, es importante que en 1 Juan capítulo 2, el apóstol Juan exhorta a la iglesia, exhorta a no caer en pecados. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, porque siempre vamos a pecar contra Dios hasta que nos muramos, mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados que cometemos en la iglesia. Porque lo que tiene que ser reconocido en cada integrante de la iglesia es que nosotros vamos a pecar contra Dios hasta que nos muramos. Esa es la verdad, eso es bíblico, eso es verdaderamente bíblico. No hay frase inventada por mí. Lo que yo expongo tiene base bíblica, fuerte base bíblica. Recordemos que el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 1, versículos 15 al 16, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero de los pecadores, yo sigo siendo un pecador. Yo, Pablo, pecaré contra Dios hasta que yo me muera. Esa es la verdad bíblica. Cuidadito con imputar una mentira a lo que estoy diciendo, porque eso es propio de una persona no arrepentida, que no ha modificado su manera de pensar respecto de cómo se encuentra viviendo en un cuerpo de carne y hueso. Entonces, dice el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy, ahí está la expresión yo soy en presente continuo, yo siempre soy pecador, de los cuales yo soy el principal de los pecadores. Y por esto, porque soy el principal de los pecadores, siempre soy pecador, o sea que yo tengo que reconocer que voy a pecar contra Dios hasta que yo me muera, ¿ya? Y por esto fui recibido misericordia, para que Dios mostrase en mí, el primero de los pecadores, toda su clemencia, para modelo de los que van a creer en Cristo, en Él, para vida eterna. El apóstol Pablo es el modelo para la iglesia. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 7, versículos 14 al 25, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y entonces el apóstol Pablo gime. Y era apóstol del Señor ya lo era. Ya era el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles. Y gime el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, donde mora la ley del pecado? Esa ley del pecado, el apóstol Pedro le llama las inmundicias de la carne. Amalek, la carne, ¿verdad? En 1 de Pedro 3:21, el apóstol Pedro hablando del bautismo, o sea, cuando Cristo es sumergido dentro de nosotros y el que tiene a Cristo tiene la vida eterna, 1 Juan 5:12, el apóstol Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva de ir al infierno, no quitando las inmundicias de la carne. Y al no serle quitada al alma salvada, el estar viviendo en un cuerpo de carne y hueso, donde mora la ley del pecado, significa que el salvado va a tener que reconocer siempre que va a pecar contra Dios hasta que el cuerpo de carne y hueso se muera. Arrepentíos, reconoceos que vais a pecar contra mí hasta que os muráis. Eso es verdadero, es bíblico. El apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13 exhorta y dice, no ha sobrevenido a vosotros una tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no permitirá a vosotros ser tentados sobre lo que no podéis más allá de lo que podéis resistir. Mas dará también con la tentación la salida para que podáis soportarla. Pero lamentablemente muchos de los verdaderos salvados sucumbimos a la tentación, ¿verdad? Y caemos en pecado, pero tenemos la bendita y preciosa sangre de Cristo, que cuando nosotros caemos en pecado, porque jamás podremos evitar pecar contra Dios hasta que nos muramos,
Arrepentimiento, reconocimiento, ¿verdad? Cambia la manera de pensar respecto de cómo el ser humano se encuentra viviendo en un cuerpo de carne y hueso. Se encuentra sometido a una ley del pecado que está en nuestros miembros, ¿ya? Como dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Como dice el apóstol Juan, ¿ya? Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, de carne y hueso, vendido al pecado. Entonces, el apóstol Pablo nos habla de la resurrección de los cuerpos, donde mora la ley del pecado. En 1 Corintios 15:44, el apóstol Pablo dice, hay cuerpo animal, cuerpo de carne y hueso, como es el cuerpo nuestro, y hay cuerpo espiritual, cuerpo celestial, ¿ya? En 1 Corintios 15:53, el apóstol dice, porque es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo físico, donde mora la ley del pecado, que siempre nos va a hacer caer en pecados a los salvados, ¿ya? Reconoceos que vais a pecar contra mí hasta que os muráis. Eso es el arrepentimiento genuino, el demandado por el Señor, cuya palabra en griego es metanoia, ¿verdad? Entonces dice, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, el cuerpo físico, y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida en la muerte en victoria. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? O tumba tu victoria, ¿verdad? Por lo tanto, siempre que el salvado por Cristo, con su alma con vida eterna, vive en un cuerpo de carne y hueso, va a pecar hasta que se muera el cuerpo de carne y hueso. Cristo no nos vino a salvar de una vida en el pecado, de que ya no pequemos más. Cristo nos vino a salvar nuestras almas, que son condenadas a la muerte por nuestros pecados, ¿verdad? Alma por alma. Es el principio de sustitución de Éxodo capítulo 21, versículos 23 a 25. Cristo, nuestro Señor y Salvador, no nos vino a salvar de la muerte física. Cristo no nos vino a salvar de la muerte espiritual, porque todos morimos espiritualmente siendo niños y todos tenemos que nacer espiritualmente de nuevo, como se lo dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8. Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, pasar de muerte a vida, ¿verdad? Dios sopla por segunda vez aliento de vida en un muerto espiritual y nace espiritualmente de nuevo. Porque todos, dejando el estado de inocencia, adquirimos la plena conciencia de nuestros actos y el primer pecado, la sentencia contra el pecado que es la muerte, se aplica sobre el espíritu y quedamos muertos espiritualmente. Cristo no nos vino a salvar de la muerte espiritual. Cristo no nos vino a salvar de la muerte física. Cristo nos vino a salvar del lago de fuego, de la muerte del alma. Cristo vino a salvar nuestras almas de la muerte. No nos vino a salvar nuestros cuerpos de la muerte, ni nuestros espíritus de la muerte. Nuestros espíritus mueren y Dios lo hace nacer de nuevo. Nuestros cuerpos mueren y Cristo nos da resurrección para vida, ¿verdad? Vida eterna. Porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo físico, sea vestido de inmortalidad. 1 Corintios 15:53. Hay cuerpo de carne y hueso, cuerpo animal, 1 Corintios 15:44, y hay cuerpo celestial, cuerpo espiritual. Una es la gloria del terrenal y otra es la gloria del celestial. Entonces, cuando ya por fin nosotros seamos revestidos de este cuerpo espiritual, ahí nunca más pecaremos. Pero todo el tiempo que el ser humano, incluso el salvado, viva en un cuerpo físico, va a pecar contra Dios hasta que se muere el cuerpo, porque en el cuerpo habita la ley del pecado que está en nuestros miembros. Romanos 7, versículos 14-25, las inmundicias de la carne. 1 Pedro 3:21. Ahora, el arrepentimiento es fundamental para la salvación. Reconocerse que el ser humano siempre, por más que Dios lo declare justo, la justificación es por la fe, ¿verdad? Romanos 5:1, justificados pues por la fe, entramos de edad por la puerta estrecha, tenemos la vida eterna, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos justos ante Dios, por nuestra fe en el Evangelio. Y ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Entonces la expresión arrepentíos y creed en el Evangelio de Marcos 1:15 son las dos demandas del Señor para salvación, ¿verdad? Se puede reconocer perfectamente de la siguiente manera. Reconoceos que vais a pecar contra mí hasta que os muráis. Eso es verdadero, es bíblico, tiene base bíblica potente, ¿verdad? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy. Yo soy un pecador, siendo que ya soy el apóstol del Señor. Soy un pecador. Soy significa presente continuo. Seré un pecador hasta que me muera. Arrepentidos, reconoceos que vais a pecar contra mí hasta que os muráis.
Una persona que niegue esta realidad es una persona que no se ha arrepentido. Y dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tu corazón no arrepentido. Dios al alma le llama corazón porque el alma es el asiento de las emociones. Por no reconocer que vuestra alma, viviendo en un cuerpo de carne y hueso, siempre va a caer en pecados, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Recordemos que en 1 Corintios 10:13, cuando leemos nosotros ahí respecto del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, 1 Corintios 10, versículo 13, no ha sobrevenido a vosotros ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no permitirá a vosotros ser tentados sobre lo que no podéis resistir, mas dará también con la tentación la salida para que podáis soportarla. Pero muchas veces el salvado, a pesar de que Dios no nos da una tentación que no podamos soportarla, caemos en pecado porque no nos estamos santificando, no estamos leyendo continuamente la palabra del Señor. Dice el Señor Jesucristo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero cuando el salvado es flojo para leer la Biblia, no se santifica y cae en pecados. Y tiene que venir la disciplina. Entonces el salvado tiene que confesar sus pecados, como dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, nosotros los salvados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y cuál es el detergente que nos limpia a los salvados de nuestros pecados? La preciosa y bendita sangre de Cristo. 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Recordemos que la iglesia en este mundo está siendo simbolizada por el pueblo de Israel en su éxodo por el desierto. Ellos iban al Canaán terrenal, a la tierra prometida que fluye leche y miel. La iglesia va por el desierto de este mundo rumbo al Canaán celestial, al cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice el apóstol Pablo a los filipenses, ¿verdad? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde también esperamos a nuestro Salvador, Cristo Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, haciéndolo semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses 3, versículos 20-21. Filipenses 3, versículos 19, 20 y 21. Entonces, todo el tiempo que Israel iba por el desierto, ¿ya?, tenía que constantemente, año tras año, vertir el sumo sacerdote la sangre de la expiación por los pecados del pueblo sobre el propiciatorio, que era base del arca del pacto, ¿ya?, bañada en oro, en una tabla de madera de acacia, bañada en oro. A uno y otro lado estaban los querubines de gloria, con sus alas extendidas una contra la otra y sus rostros mirando fijamente al centro del propiciatorio. Y ahí entraba el sumo sacerdote una vez al año, con sangre ajena, sangre de la víctima, digamos, que había sido ofrecido, digamos, era la sangre de la expiación. Entonces, el sumo sacerdote, una vez al año, todo el tiempo que el pueblo de Israel iba en su éxodo por el desierto, a la tierra prometida, levantaba una tienda de campaña, que era el tabernáculo. Al fondo, separado por una cortina, ¿cierto?, una cortina gruesa, estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba, velo adentro, del lugar santo al lugar santísimo, y vertía sobre el propiciatorio 7 veces la sangre para hacer expiación por los pecados del pueblo que iba por el desierto al Canaán terrenal. Eso es un símbolo. Ahora nosotros tenemos en Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 12, dice, mas Cristo es el fiel sumo sacerdote, con su propia sangre, ¿ya?, entró de una vez por todas en los santos, habiendo hallado eterna redención. Eso está en Hebreos 9, versículos 11 y 12. Los traductores han modificado el original y han escrito, mas Cristo entró de una vez por todas en el lugar santísimo. No, el original dice en los santos, en los salvados. Cristo entra en nosotros, cual fiel sumo sacerdote con su propia sangre, y mientras nosotros vamos en este mundo, ¿cierto?, reconociendo que vamos a pecar contra Dios hasta que nos muramos, la preciosa y bendita sangre nos va constantemente expiando nuestros pecados. Qué maravillosa analogía, ¿verdad? Nuestro Canaán terrenal no es esta tierra, nuestro Canaán es el Canaán celestial. Para el pueblo terrenal, el pueblo hebreo, el Canaán terrenal era
la tierra que ahora están viviendo los israelitas en Jerusalén. Pero para la iglesia, el Canaán, la tierra prometida, es el cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Filipenses 3, versículos 19 al 20, 21. Desde donde también esperamos a nuestro Salvador, Cristo Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, haciéndolo semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces aquí tenemos una analogía nosotros, ¿verdad? Todo el tiempo que el pueblo terrenal tenía aquí levantando una tienda de campaña, el tabernáculo, una vez al año, el sumo sacerdote con sangre ajena tenía que vertir 7 veces la sangre de la expiación sobre el propiciatorio. 7 veces. Cuando vertía la 7ª vez, los pecados del pueblo de Dios, terrenal, quedaban expiados. Ahora, cuando Cristo entra en nosotros, cual sumo sacerdote, entra con su propia sangre. Y ahí se cumple lo que dijo el Señor en Juan 6, versículos 50 al 59. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Cuando por efecto del bautismo, Cristo en forma espiritual es sumergido dentro de nosotros, Cristo viene con su propia sangre, cual fiel sumo sacerdote, y nos va permanentemente en nuestro tabernáculo, nuestro cuerpo, que es donde está la inmundicia de la carne, nos va purificando con su propia sangre, mientras vamos nosotros viviendo en este desierto de este mundo, mientras vamos a nuestro Canaán celestial, la tierra que fluye leche y miel en los cielos, ¿verdad? A nuestra ciudadanía definitiva en los cielos. Así que el arrepentimiento que Dios demanda es un reconocimiento de que el ser humano va a pecar contra Dios hasta que se muera, tanto la persona que no ha entrado por la puerta estrecha, que todavía va marchando rumbo al infierno, como también la persona que entró por la puerta estrecha y va caminando rumbo al cielo. Los dos pecarán hasta que se mueran. Que por haber pecado está espiritualmente muerta la persona y necesita nacer de nuevo, pasar de muerte a vida, y que por haber pecado su alma quedó sentenciada a la muerte. Estos 3 aspectos, la parte moral, espiritual y judicial, tienen que ser reconocidas. Las 3 condiciones del ser humano: moralmente corrompido, espiritualmente muerto y judicialmente con su alma sentenciada a la muerte, con necesidad de la salvación de su alma. Ahora, cuando la persona se arrepiente, metanoia, y cree con fe en el Evangelio, de los 3 estados en que se encuentra el ser humano, moralmente corrompido, espiritualmente muerto y judicialmente con su alma sentenciada a la muerte, de estos 3 estados cambian 2. Cambia el estado espiritual y cambia el estado judicial, ¿ya? El estado espiritual cambia. Antes estaba muerto espiritualmente y Dios lo hace nacer de nuevo. Lo hace nacer de nuevo, pasa de muerte a vida, ¿verdad? Ese estado espiritual cambia. Antes estaba muerto espiritualmente por haber pecado, ahora nació de nuevo. En la parte judicial, el alma está condenada al infierno, al juicio y al lago de fuego. Esa condición cambia, la condición judicial. Ahora tiene vida eterna, inmortalidad mediante el Evangelio, según de Timoteo 1:10. La condición moral no cambia, porque el ser humano salvado sigue viviendo en un cuerpo de carne y hueso donde mora la ley del pecado, ¿verdad? Y requiere siempre la sangre de Cristo y siempre va a requerir los azotes del padre, la disciplina. Cuando un padre que ama a su hijo que se porta mal, saca la correa y tiene que disciplinarlo. Porque a nosotros los salvados no nos han sido quitadas las inmundicias de la carne cuando Cristo ha entrado a morar dentro de nosotros. Ahora, nuestro cuerpo es el tabernáculo, el templo del Espíritu Santo. En el antiguo pacto, el tabernáculo, la tienda de campaña, se levantaba y el sumo sacerdote entraba una vez al año y vertía la sangre para ir purificando los pecados del pueblo, mientras iban su éxodo a la tierra prometida. Ahora nosotros, en nuestro éxodo al Canaán celestial, nuestro Señor Jesucristo, cual fiel sumo sacerdote, entra con su propia sangre en forma espiritual e invisible y va purificándonos de nuestros pecados, ¿verdad? Que nosotros vamos a cometer pecados hasta que nos moramos. Arrepentíos es, reconoceos que vais a pecar contra mí hasta que os moráis. Eso es bíblico, es verdadero. Ese es el arrepentimiento que Dios demanda. Recordemos en 2 Corintios 5:17, el apóstol Pablo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, espiritualmente hablando, porque antes estaba muerta espiritualmente y Dios le hizo nacer su espíritu de nuevo. La parte espiritual cambió. ¿Ya? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, espiritualmente hablando. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas ellas de nuevo, judicialmente hablando. Las cosas viejas, el alma sentenciada a la muerte, a ir al infierno, al juicio ante el gran trono blanco y al lago de fuego. Esas cosas viejas pasaron porque ahora la persona tiene vida eterna, entró por la puerta estrecha desde el reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Son todas las cosas hechas de nuevo, sin serle quitada la inmundicia de la carne.
O sea, 2 Corintios 5:17 tiene que ir de la mano con 1 Pedro 3:21. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, espiritualmente hablando. Las cosas viejas pasaron, judicialmente hablando, y aquí son todas hechas de nuevo, sin serle quitada la inmundicia de la carne. Va a pecar contra Dios hasta que se muera físicamente. Pero él está asegurado porque tiene inmortalidad. 2 Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora, ¿qué cosa? ¿Qué cosa ha sido manifestada? La gracia del Señor. 2 Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte. El alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Mas, oh muerte, yo seré tu muerte. Oseas 13:14. Abolió por una parte la muerte contra el alma. Ahora el alma cuando peca quedó inmortal. No puede ser condenada a la muerte por pecar. Porque nosotros viviendo en un cuerpo de carne y hueso pecaremos contra Dios hasta que nos muramos. Arrepentimiento. Reconoceos que vais a pecar contra mí hasta que os muráis. Ese es el arrepentimiento que Dios demanda en el aspecto moral. Entonces, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas de nuevo, sin serle quitada la inmundicia de la carne. 1 Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne. 2 Timoteo 1:10. Gracia del Señor, pero manifestada ahora, la gracia del Señor, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, lo había dicho el Señor, oh muerte, yo seré tu muerte, Oseas 13:14, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad para el alma, mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, alma por alma, conforme a Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, mas si hubiere muerte pagarás vida por vida, alma por alma, porque la vida está en el alma, porque la vida de la carne en la sangre está, pero no la vida del alma. Levítico capítulo 17, versículo 11. En el antiguo pacto, Dios hablándole a Moisés y a Aarón, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado, la sangre de los animales, para hacer expiación por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por vuestras personas. Pero resulta que Moisés y Aarón y sus hijos ya eran salvos, porque estaban en el continuo sacrificio. No era para salvarles, para hacerle entrar al antiguo pacto. Ellos ya estaban en el antiguo pacto. Cuando una persona entra al nuevo pacto, la sangre de Cristo no es para hacerles entrar al nuevo pacto, sino para irles purificando de sus pecados que vamos cometiendo todos nosotros hasta que nos muramos. Los que van marchando al infierno no tienen la sangre de Cristo para irle limpiando de sus pecados, porque ellos no han entrado por la puerta estrecha, no son pueblo del Señor, no han entrado al nuevo pacto. Para entrar al nuevo pacto, 2 demandas: arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Advertencia contra aquel que no se quiera arrepentir. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 1 al 5. Advertencia contra aquel que no quiera creer en el Evangelio. Sino el que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Entonces el ser humano tiene que arrepentirse y tiene que creer con fe en el Evangelio, que anuncia que Cristo murió por los pecados de nosotros, por los pecados que nosotros los vamos a cometer hasta que nos muramos. En la cruz del Calvario, todos nuestros pecados quedaron penalmente perdonados, todos los que vamos a cometer hasta que nos muramos. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Acta de los decretos que había contra nosotros, anulada, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Perdonándoos todos los pecados que nosotros los vamos a cometer hasta que nos muramos. Arrepentimiento, viene de la palabra metanoia. Meta significa cambio. Noiaité, de los pensamientos. Cambia los pensamientos que tienes respecto de cómo te encuentras ante Dios en el aspecto moral, viviendo en un cuerpo de carne y hueso. Porque ni siquiera a las almas ya salvadas les han sido quitadas las inmundicias de la carne cuando han sido objeto del bautismo. 1 Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva,
no quitando las inmundicias de la carne. La carne, la naturaleza carnal que todavía está en el salvado y que le va a hacer caer en pecados hasta que el cuerpo, la carne, muera. Clarito como el agua, ¿verdad? ¿Se entiende? Perfecto. Dios les bendiga.